¿Es posible comprar un imperio por el precio de una cinta? Hoy es 9 de abril y un día como hoy, en 1867, el secretario de Estado de Estados Unidos cometió lo que la prensa llamó una locura estúpida. Compró, literalmente, hielo, osos polares y silencio. O eso, claro, es lo que creían todos. Porque hoy ese mismo territorio es la razón por la que Rusia y Estados Unidos se miran a los ojos a solo 4 kilómetros de distancia. Bienvenidos al día en que Alaska cambió de dueño. Bueno, y antes de meternos de lleno en la historia, si te gustan estos momentos que lo cambiaron todo, ya sabes, dale a la campanita y anímate a dejar en los comentarios qué otros eventos te gustaría que tratásemos. Venga, vamos al lío. Tenemos dos visiones sobre esta venta, ¿eh? Dos formas de verlo que son como la noche y el día. ¿Fue una jugada maestra geopolítica o, por el contrario, un fracaso espiritual en toda regla? A ver, pongamos primero los datos sobre la mesa. Lo que ocurrió en esencia fue esto. El 9 de abril de 1867, Estados Unidos le compra Alaska al Imperio ruso. El precio, $7,2 millones. Una cifra que ya os digo era de risa incluso para la época. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque dependiendo de a quién leas, la historia cambia por completo. Por un lado tienes la visión de Marcelo Gullo, realismo puro y duro, una jugada de poder, una necesidad para sobrevivir. Y por otro, la de Juan Zunzunegui, que lo ve como una autoflagelación espiritual, casi como si Rusia se estuviera amputando una parte de sí misma por una crisis de fe. Vale, para entender todo el cuadro tenemos que empezar por el vendedor. Metámonos en la cabeza del zar. ¿Qué demonios le lleva a vender un territorio que es básicamente un continente entero? Pues, desde el punto de vista más pragmático, el de Gullo, la cosa estaba bastante clara. Primero, Rusia venía de una humillación tremenda en la guerra de Crimea. Necesitaban pasta, pero ya, para modernizar el país. Y encima, tenían un miedo atroz a su archienemigo, Gran Bretaña, que podía simplemente pasearse desde Canadá y quedarse con Alaska sin despeinarse. Así que la lógica era, mira, mejor se la vendemos a un país amigo como Estados Unidos y al menos sacamos algo, ¿no? Pero claro, luego está la otra cara de la moneda. La interpretación de Zunzunegui es mucho más filosófica. Lo que él sugiere es que el problema de Rusia no era militar ni económico, sino espiritual. Habían sufrido una fatiga de la fe, como él lo llama. Alaska ya no era vista como una extensión de la madre tierra rusa, sino como una simple caja de pieles, un negocio. Y cuando dejas de ver el alma de un territorio y solo ves las cifras, pues venderlo se convierte en una decisión muy fácil. Muy bien, ya tenemos la perspectiva rusa. Ahora vamos a cruzar el charco. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Porque, ojo, al principio a nadie le pareció una buena idea. De hecho, fue el hazmerreír del país. En Washington la gente no daba crédito. La compra se convirtió en un chiste nacional. Se la conocía como la locura de Seward, por el secretario de Estado que la impulsó, o también como el zoológico de osos polares de Seward. Vamos, que se rieron de él, pero bien. Pero es que aquí está la clave de todo. William Seward, el secretario de Estado, tenía una visión que iba mucho más allá. Él no estaba comprando hielo, estaba comprando futuro. Primero, cumplía con el destino manifiesto, esa idea de que EUV debía dominar el continente. Segundo, y esto es crucial, aseguraba bases navales para controlar todo el Pacífico Norte. Y tercero, claro, se hacía con una cantidad de recursos naturales que serían el combustible para convertir a su país en un imperio industrial. Y fíjate qué curioso, porque aquí es donde las dos visiones, la de Gullo y la de Zunzunegui, encajan a la perfección. Estados Unidos tenía justo la fe en lo material que Rusia había perdido. Mientras los rusos vendían su melancolía helada, los americanos estaban comprando, literalmente, la plataforma de lanzamiento de su futuro imperio. Y todo por $7,2 millones. A ver si nos hacemos una idea. Estamos hablando de 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Es más de 3 veces la superficie de España, por un precio irrisorio. Vamos, que no tardaría en demostrarse que fue probablemente la mejor inversión inmobiliaria de la historia de la humanidad. Pasemos ahora a ver las consecuencias, porque el eco de esa firma en un papel de 1867, todavía resuena con muchísima fuerza hoy en día. Es que esta compra no fue solo añadir una estrella a la bandera, cambió por completo las reglas del juego. En 1867, Rusia se retira del continente americano para no volver. Luego, durante la Guerra Fría, Alaska se convierte en la primerísima línea de defensa, con radares y misiles apuntando directamente a la Unión Soviética. Y hoy, en pleno siglo XXI, con el deshielo del Ártico, de repente Estados Unidos se encuentra en una posición privilegiada para controlar las nuevas rutas comerciales del norte, una jugada maestra vista con
con más de 150 años de perspectiva. Al final, la conclusión es bastante poética, ¿no? Lo que en su día parecía una auténtica locura, acabó siendo la piedra angular de un imperio. Y lo que parecía el más puro realismo por parte del zar, visto con otros ojos, fue el abandono de una parte del alma de su nación. Y esto nos deja con una pregunta final, una de esas que dan para pensar. Si Rusia no hubiera vendido Alaska, ¿cómo habría sido el siglo XX? ¿Habría sido un mundo distinto? ¿O la maquinaria expansionista de Estados Unidos habría acabado por tomarla por la fuerza tarde o temprano? Ahí queda eso. Soy Hispania Eco y esto ha sido Momentos Decisivos de la Historia.